Las noticias de hoy en Estados Unidos. El Washington Post ilustra su primera página con la familia de George Floyd en el acto conmemoratorio de ayer en Washington, aunque hubo conmemoración y recuerdos para Floyd en buena parte de Estados Unidos. Hay otra noticia acá que se destaca y es interesante. Estados Unidos pide pruebas sobre los orígenes del virus. La teoría del laboratorio de Wuhan está ganando espacio y credibilidad. Estados Unidos pide que China investigue, ahonde sus investigaciones en el caso de Wuhan. Dijo el doctor Fauci, recordarán, que no hay prueba total o puede haber espacio para las sospechas de que el origen del virus no es animal. Si no es animal, entonces fue fabricación humana. Y si fue fabricación humana, fue en ese laboratorio de Wuhan. Una visita de la Organización Mundial de la Salud había descartado esta posibilidad, pero ahora hay críticas y dudas sobre esa investigación de la Organización Mundial de la Salud. En otra información, desde Nueva York, el fiscal de distrito de Manhattan ya tiene el gran jurado para procesar a Donald Trump, sus ejecutivos y toda la corporación bajo su nombre. Esto en la primera página del Washington Post. En la primera del The New York Times ilustran con una fotografía tomada en la intersección donde murió George Floyd en la ciudad de Minneapolis, que ahora esa intersección se llama George Floyd y han levantado allí un monumento contra la injusticia racial. Ayer hubo una especie de jardín alrededor con cuadros de Floyd, Martin Luther King, John Lewis, en fin. Esto a propósito de los actos para recordar a George Floyd, la primera vez que el mundo se detuvo y tomó conciencia y tuvo noticias. Esto es lo que así titulan la reseña que viene en el The New York Times desde Minneapolis a propósito de los actos del día de ayer. Hay otras informaciones, ya ahondaremos en esto, desde Ramallah, en la franja occidental. Estados Unidos procura restablecer sus vínculos con los palestinos. Esto puede levantar tensiones con Israel. Entrando en la situación doméstica, leo en AP desde Minneapolis: un festival callejero apto para toda la familia, actuaciones musicales y minutos de silencio marcaron ayer el primer año desde que George Floyd falleció a manos de la policía de Minneapolis. Una muerte que quedó captada en un desgarrador video y que galvanizó al movimiento por la justicia racial y sigue generando demandas de un cambio. La hermana de Floyd, Bridget, y otros de sus familiares guardaron un minuto de silencio en el evento de celebración de la vida realizado en un parque del centro de Minneapolis, en el que hubo música, food trucks, un castillo inflable y un puesto de vacunación. A unos cuantos kilómetros de distancia, en la esquina en la que Floyd perdió la vida, decenas de personas se arrodillaron alrededor de una escultura de un puño de acero. Se arrodillaron durante varios minutos, simbolizando los 9 minutos 23 segundos que pasó un agente de policía sometiendo a Floyd. Ha sido un año intranquilo, un año largo, dijo Bridget Floyd, pero lo logramos, el amor está presente, George está presente. En Washington, el aniversario de la muerte de George Floyd debía ser un momento histórico en el que Estados Unidos celebraría la aprobación de leyes para erradicar el racismo sistémico en el sistema judicial, en palabras del presidente Joe Biden. En lugar de ello, la familia de Floyd visitó Washington
para conmemorar junto a Biden la muerte de su hermano, padre e hijo ocurrida hace un año y para presionar al Congreso a que tome medidas. Hoy es el día en que él puso al mundo en cólera, dijo el hermano de Floyd, Phil O'Neill, durante un discurso ante los reporteros en el Capitolio, junto a familiares, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y otros legisladores. Y en Nueva York, leo, autoridades y líderes comunitarios de Nueva York se arrodillaron durante 9 minutos y 29 segundos en memoria de Floyd. El acto, encabezado por el conocido activista de derechos civiles Al Sharpton, que dirige la organización National Action Network, contó con el alcalde Bill de Blasio, varios de los candidatos a sucederlo en el cargo y responsables locales que trabajan en la lucha contra el racismo. Pasando a otros asuntos, leo que, según la Casa Blanca, en Estados Unidos está vacunado ya el 50% de la población. Los CDC dijeron el pasado lunes que el 49,8% de los adultos, o 128.700.000, habían sido vacunados contra el coronavirus. El gobierno del presidente Biden se ha fijado el objetivo de vacunar a 160 millones de adultos, aproximadamente el 70% de la población, para el próximo 4 de julio. La carrera para vacunar al país se produce cuando Estados Unidos intenta alcanzar la inmunidad colectiva, lo que es posible cuando son vacunadas contra el virus una suficiente cantidad de personas que impide la propagación. En otras informaciones, en el plano ya internacional, el secretario de Estado estuvo en Israel y ahora se reunió también con palestinos y ahora llega a Egipto para reforzar el alto al fuego en Gaza. Se va a reunir con el presidente egipcio Abdul Fattah el-Sisi, el ministro de Exteriores Sameh Shoukry y el director de inteligencia Abbas Kamel. Por otra parte, en su paso por Israel, Blinken afirmó allí que se reabrirá el consulado en Jerusalén. El consulado, esta es una medida que restablece los lazos con los palestinos, los cuales quedaron en segundo plano durante la administración de Donald Trump. El consulado sirvió durante mucho tiempo como una oficina autónoma a cargo de las relaciones diplomáticas con los palestinos, pero Trump degradó sus operaciones y las puso bajo la autoridad de su embajador en Israel cuando trasladó la embajada a Jerusalén. La medida enfureció a los palestinos que ven a Jerusalén Oriental como un territorio ocupado y la capital de su futuro Estado. Blinken anunció la medida durante una visita a la región para reforzar el alto al fuego de Gaza luego de una guerra de 11 días entre Israel y Hamás. Sin embargo, no dio una fecha precisa para la reapertura. Y en otra información desde Estados Unidos, con perfil internacional, Estados Unidos reclamó ayer que libere inmediatamente a los artistas disidentes Luis Manuel Otero Alcántara y Michael El Osorbo Castillo, y le advirtió al gobierno de Cuba que no puede silenciar a sus críticos. Alcántara y Castillo deben ser liberados inmediatamente, dijo en un tuit la Embajada de Estados Unidos en La Habana. La alegación diplomática declaró que Estados Unidos rechaza la detención de artistas por ejercer su libertad de expresión y que el gobierno cubano no puede silenciar a sus críticos mediante la violación de sus derechos. El reloj indica en este momento las 7:19 de la mañana. Estas son las noticias de Venezuela. En el diario El Nacional se destaca como la noticia más importante, según la Organización Mundial de la Salud, en 3 semanas se superarán las muertes por COVID-19 del 2020. Se registran más enfermos este año. Ayer pudimos conversar con el doctor
Axel Tomás, argentino, en nuestro programa En Conexión, y nos decía que si bien Estados Unidos está exhibiendo cifras importantes, positivas en número de vacunaciones y reducción de contagios, y en algunos países de Europa ocurre lo mismo, en la mayor parte del planeta, con países muy pobres, la vacunación es escasa. En algunos casos ni siquiera se ha comenzado. De allí la alarma de la Organización Mundial de la Salud. También destaca el diario El Nacional: consignan ante el CNE solicitud de referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro. Hemos hecho entrega del documento que implica la activación administrativa de una respuesta. Tenemos la expectativa de que sea en los próximos días para poder elaborar el cronograma y tomar las medidas necesarias. Entre los que solicitan el referéndum está Nickmer Evans, del movimiento Democracia e Inclusión, y el ex gobernador del Táchira, ex militante de COPEI, César Pérez Vivas. Y tenemos acá una noticia penosa: murió migrante venezolana cuando cruzaba a pie la frontera entre Chile y Bolivia. Los sanitarios protestan en Mérida. En el escenario político en Venezuela tenemos que la oposición denuncia el déficit del 60% en la producción de gas doméstico. La oposición, que representa a Juan Guaidó, empuja la negociación mientras los retos crecen, según un despacho de la agencia EFE. En una página también de EFE, Enrique Capriles respalda el Acuerdo Nacional de Guaidó para superar la crisis en Venezuela. En momentos tan difíciles urge iniciar una nueva etapa política que permita encontrar soluciones reales al sufrimiento de nuestra gente. La unión de todos los sectores del país ayudará a abrir caminos para superar la crisis, dijo el exgobernador de Miranda. También tenemos que, aquí está la información. El Tribunal Supremo de Justicia declara legal los contratos con pago exclusivamente en divisas. El diario El Tiempo deja de circular definitivamente en Anzoátegui. El Tiempo de Puerto La Cruz, un diario emblemático del oriente del país. Otro medio menos. Esto lo leo en el Pitazo. Y el Pitazo nos informa que el periodista Jorge Ramos, de Univisión, publica el libro sobre su entrevista a Maduro en el 2019. Hoy tendré una entrevista, haremos una presentación, digamos, del libro. Voy a poder conversar con Jorge Ramos a propósito de este libro tan interesante. Cuando Maduro montó en cólera, torpemente trató de tapar con su manota la pantalla del iPad de Jorge Ramos, donde se veía a un joven comiendo de un camión de basura. Allí, digamos, montó en cólera el Maduro y se fue de la entrevista, y después vino un proceso de penuria, susto, tensión, nos deportarán. Y lo más interesante, leyendo el libro de Jorge, está que a ellos les quitan la entrevista que habían hecho con sus cámaras. Pero el gobierno tenía también sus cámaras y grabó también la entrevista. Y cuando Univisión publica al fin la entrevista completa, a los 17 minutos, lo que publica es la versión que grabó el régimen. Es decir, alguien traiciona a la dictadura en el interior, y es la que pasa la entrevista a Jorge Ramos y Univisión. Eso lo hablaremos esta noche. Ahora, cuando venga Flor Alicia, les doy el dato completo de cómo poder conectar esta noche esa entrevista. Son las 7:25 de la mañana acá en Día a Día. El editorial con César Miguel Rondón. El libro 17 minutos, entrevista con el dictador, narra
todo lo que ocurrió antes y después de la entrevista del periodista Jorge Ramos de Univisión con Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores. Es un libro interesante porque sirve para desnudar el verdadero carácter del régimen y de las personas que lo conforman. Maduro, para el momento de la entrevista, necesitaba limpiar su imagen ante el exterior. Habían ocurrido muchos incidentes políticos en Venezuela, la irrupción de Juan Guaidó, la presión internacional, los 60 países que le daban la espalda a Maduro. Por ello, pues, aceptan conceder entrevistas internacionales. Así le dan la entrevista no solo a Jorge Ramos de Univisión, sino también a ABC. De hecho, una entrevista con ABC se realizó antes. Llegan a Caracas y casualmente en la zona de Chacao, antes, el día previo a la entrevista, Jorge Ramos ve que hay un camión de basura donde 3 hombres jóvenes están comiendo. Él decide bajarse, hablar con ellos y les graba con su teléfono. Dice, esto es importante, se lo voy a preguntar mañana a... es lo que dice... perdón. Dice, mañana se lo voy a mostrar a Maduro en la entrevista. Hace preguntas muy fuertes. Dice Ramos, lo primero que debo hacer es preguntarle, ¿cómo lo voy a tratar? Y esa es la primera pregunta, ¿cómo lo trato? Presidente, dictador, porque algunos no lo reconocen como presidente, y ahí ya empieza un aire bastante amargo en la conversación. La entrevista es difícil hasta que Ramos le muestra a Maduro la tableta con el video del camión de basura. Maduro monta en cólera, tapa torpemente la pantalla, se levanta y deja desconcertado a Ramos. Todo queda vacío. Grita inmediatamente Jorge Rodríguez, quien en ese momento era el ministro de Comunicaciones y fue el que concertó la entrevista. Grita en voz alta, esta no era la entrevista que habíamos acordado. Y acota Jorge Ramos en su libro, eso era como para que lo oyera Maduro, para que Maduro después no le reclamara a Jorge Ramos. Cuenta Ramos luego todo lo que vino después, la tensión, el susto, el temor, los riesgos, y viene el detalle, a mi entender, crucial de esta entrevista. Ellos le confiscan todo el material, confiscan las cámaras, micrófonos, luces, se los roban prácticamente, y se quedan sin la entrevista. Pero acota Ramos que durante la entrevista, si bien Univisión tenía sus cámaras, el gobierno también había puesto sus cámaras. Y un buen día se hacen con la entrevista completa y esa entrevista es la que ponen al aire. Pero no era la entrevista que habían grabado las cámaras de Univisión porque esta grabación se perdió. La grabación que puso al aire Univisión fue la de las cámaras que grabó el régimen de Maduro. Es decir, alguien de adentro la facilitó. Dentro y fuera del círculo rojo de Maduro hay muchos venezolanos absolutamente convencidos de que no hay futuro para su país sin la caída del dictador, escribe el propio Ramos en la introducción de su libro. 17 minutos entrevista con el dictador de Jorge Ramos, editado por Vintage en español. Y esta noche, a las 8, hora del este, conversaré en vivo con Jorge Ramos sobre este libro, la truncada entrevista con Nicolás Maduro. Entren a la bio de @PenguinLibrosUS y allí en el Linktree seleccionan 17 minutos con el dictador y se registran.